Hola, buenas tardes a todos, público que nos acompaña. Bienvenidos a esta mesa, un número 1 en la sesión 2, con esta mesa tan interesante que hoy vamos a tener la dicha de escuchar a dos expertos que van a compartir con nosotros su visión sobre diferentes temáticas asociadas a política y mito, el presente y el pasado. Y en primer lugar, me gustaría dar la bienvenida tanto al licenciado Adolfo Ramírez Orbazo y a la licenciada Liuba Laquina, quienes el día de hoy van a compartir con nosotros este tema muy interesante, una discusión que sin duda será muy rica para todos. Entonces, en primer lugar, cedo el uso de la palabra al licenciado Adolfo Ramírez Orbazo, quien es licenciado en Ciencias Políticas y Administrativas, candidato a magíster en Estudios Internacionales, encargado de contenidos y formación del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos de Chile, académico dedicado a la investigación en derechos humanos con docencia en distintas universidades chilenas y extranjeras. Y el día de hoy va a compartir con nosotros su ponencia titulada Chile y el legado institucional de la dictadura. Bienvenido. Adelante, maestro, por favor. Muchísimas gracias, Adriana, y muchas gracias también a todos y todas las personas que están detrás de este evento por la invitación. Procederé a compartir pantalla para poder tener la presentación disponible. Y creo, ¿me confirman si se está viendo? Perfecto. Sí, se ve muy bien. Muchísimas gracias. Esta presentación se llama Chile y el legado institucional de la dictadura y es una presentación que hemos ido trabajando al interior del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos acá en Chile, precisamente por la situación sociopolítica en la cual se encuentra nuestro país en este momento. En octubre del año 2019 se produjo un estallido social que trajo muchas consecuencias, dentro de ellas la reaparición de las violaciones masivas y sistemáticas a derechos humanos, pero tiene un output, una salida, que es algo que nos llena de esperanza y que en este momento está en pleno desarrollo. A partir de las manifestaciones populares de 2019, hoy día Chile se encuentra en un proceso de una asamblea constituyente que va a reemplazar al texto que heredamos desde la dictadura de Augusto Pinochet. En torno a esto es que haremos la presentación el día de hoy. Y hay cuestiones que son interesantes de analizar. En los últimos 30 años, Chile había sido puesto a nivel latinoamericano como un ejemplo en términos de cifras macroeconómicas, un proceso transicional post-dictadura hecho completamente en democracia. A Pinochet se le saca del poder a través de un plebiscito donde vota la enorme cantidad de personas de este país. También se hablaba de rankings internacionales que nos posicionaban uno de los pocos países latinoamericanos dentro de la OCDE, y una democracia estable, con alternancia incluso en el poder, que permitió que los sectores ligados incluso a la dictadura hoy día pudieran estar en el poder. Y acá hay distintos ejemplos de titulares de prensa donde se habla precisamente de este supuesto milagro chileno. Incluso nuestro presidente actual, como pueden ver en la nota de CNN, mencionaba que dentro de América Latina convulsionada, Chile era un verdadero oasis. Pero ese oasis, al parecer, era un espejismo, porque a partir de octubre de 2019 vemos la reaparición de la protesta social de forma masiva. Millones de personas salen a las calles a exigir dignidad. Bajo ese gran lema es que se realiza la manifestación. Este estallido social parte con el aumento de 30 pesos, una cifra bastante menor en términos monetarios, del pasaje del transporte público, pero poco a poco la gente comienza a exigir al Estado una recuperación de los derechos perdidos durante los últimos años. Millones de personas en las calles ponen en jaque a la clase política. Tuvimos la manifestación más grande en la historia de la democracia en Chile, donde en Santiago solamente marcharon cerca de 2 millones de personas. Y era un movimiento que en una primera instancia era acéfalo, no tenía una demanda clara, simplemente expresar esta disgusto, esta rabia contenida por parte de la población durante décadas. Pero en esa misma manifestación, los distintos movimientos sociales que fueron luchando durante las últimas décadas, los movimientos feministas, los movimientos medioambientalistas, la lucha por el derecho a la salud, la lucha por el derecho a la educación, la lucha por los derechos medioambientales, se empiezan a confluir. Y de una u otra forma nos fuimos dando cuenta que había un elemento
que era el responsable del mantenimiento de una institucionalidad heredada desde la dictadura. Y este instrumento era la Constitución política. Lamentablemente, Chile hasta el día de hoy mantiene la misma constitución escrita por Augusto Pinochet en el año 1980. Por lo tanto, se le da una salida institucional a estas manifestaciones masivas, donde la clase política en su conjunto acuerdan la realización de un plebiscito para el cambio a la Constitución. Este plebiscito fue ganado el año pasado y hoy día ya con los constituyentes electos se encuentra en el trabajo de la redacción. Pero, ¿cómo llegamos a esto? ¿Cómo el país que parecía un oasis, cómo este ejemplo democrático tiene precisamente violaciones masivas a los derechos humanos en el año 2021, desapariciones de personas, tortura e incluso tortura sexual, considerado como dentro de las más graves formas de violación de derechos humanos? Y acá empezamos con nuestra postura frente a este tema. La primera de ellas es que en el caso del Chile post-dictadura, la justicia transicional fue una justicia en la medida de lo posible. ¿A qué nos referimos con esto? Finalizada la dictadura chilena entre 1973 y 1990, cuando asume el primer presidente electo democráticamente, al cual ustedes ven en pantalla con ese traje negro, el presidente Patricio Aylwin, esta transición se da de una u otra forma pactada con la misma dictadura. Se realiza un plebiscito que gana la opción de no más dictadura, y este proceso comienza, pero no dejando atrás completamente lo que significaba la institucionalidad y el sistema creado por la dictadura. De hecho, algunos ejemplos es que Pinochet continúa en el control del ejército como comandante en jefe hasta el año 1998. Se le da un asiento de por vida en el Senado y se transforma en una figura de senador vitalicio. Los personeros civiles del régimen van a continuar operando en la institucionalidad política a partir de ese momento. Es decir, la justicia en Chile, en términos de los crímenes en dictadura, se mantuvo principalmente en un carácter de forma simbólica. Realizamos comisiones de verdad que fueron publicadas y de hecho que dan origen al Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, pero en términos de justicia penal, esta fue prácticamente nula. No existió reforma alguna a las Fuerzas Armadas y las fuerzas policiales, y de hecho, un dato que es bastante horrible, hasta el día de hoy, habiendo pasado 30 años después del retorno a la democracia, solamente 8 personas han llegado a cumplir por lo menos la mitad de su condena por crímenes contra la humanidad cometidos en dictadura. Es decir, existió un halo de impunidad que se mantuvo y se institucionalizó a partir de ese momento. Pero además de esto, además de la falta de justicia, y que de hecho la Corte Interamericana de Derechos Humanos nos ponía énfasis en lo que significaba problemáticamente para una sociedad la impunidad, también hubo una mantención del modelo establecido, el modelo neoliberal impuesto en dictadura. Chile se transformó en el laboratorio de la Universidad de Chicago al instalar estas ideas de Friedman y Hayek de manera violenta y brutal a través del uso de la fuerza, por supuesto. Y la constitución que crea Pinochet en el año 1980 viene a reemplazar la que él mismo elimina, que era la constitución de 1925, y es una constitución que se va a transformar en un dispositivo de establecimiento de un nuevo modelo social, económico y político en Chile. Es una constitución que primero transforma al Estado en un Estado subsidiario, un Estado no garante de derechos, y estos mismos derechos económicos, sociales y culturales son privatizados. En Chile, por ejemplo, el acceso a la salud, el acceso a la educación, el acceso a la pensión, están en manos de privados. E incluso podemos ir un poco más allá. Chile es el único país del mundo que posee el agua completamente en manos de capitales extranjeros y privatizado. En Chile, el agua no es un derecho fundamental. Y además se delimita la intervención estatal transformando a un Estado bastante pequeño y sin capacidad de incidencia por parte de la población a través de mecanismos de democracia directa. Pero no solamente teníamos el problema de esta constitución que va a establecer un nuevo régimen, sino que además van a haber una graves situaciones de derechos humanos incluso previo al estallido social. Acá hay algunos fallos relevantes de la CIDH contra el Estado de Chile, principalmente por discriminación de carácter estructural, contra personas pertenecientes a distintas etnias indígenas, contra personas pertenecientes a la diversidad sexual. Con esto queremos graficar que precisamente el Estado chileno tenía un gran problema en materia de derechos humanos, incluso previo a octubre de 2019. Y los antecedentes de este estallido social vienen precisamente ligados a lo que veíamos en la lámina con respecto a la Constitución.
En nuestro país existe una falta de justiciabilidad por parte de los derechos económicos, sociales y culturales. Existe una discriminación estructural y brechas abismantes de desigualdad. Si bien en términos de cifras macroeconómicas, la mirada externa que se tenía de Chile era un país floreciente, este milagro económico post-dictadura, la verdad es que estos beneficios solamente llegaron a algunos sectores de la población. Chile, en términos del índice de Gini, es uno de los países más desiguales del mundo. Por lo tanto, este florecer económico, Sanhattan, como incluso se le llamó a Santiago, la capital del país, solamente llegaba a alguna parte de la población. Acá tenemos algunos datos con respecto a la discriminación estructural que se vive en Chile. Los motivos principalmente, como pueden ver, tienen que ver con términos de orientación sexual, etnia, clase social y etario. Además, a esto se ha sumado actualmente lo que significa la discriminación por términos de la migración, que también ha sido un proceso galopante en nuestro país a partir de los últimos años. Pero si lo ponemos en cifras, acá hay una cuestión importantísima de mirar. Chile en este momento posee una población de 18 millones de personas. Por lo tanto, hablar que la pobreza multidimensional en nuestro país asciende a más de 3 millones de personas es hablar de una enorme cantidad de la población que se encuentra privada de los beneficios del modelo establecido. El 50% de las pensiones en Chile se encuentran bajo la línea de la pobreza. Al tener un sistema completamente privatizado en materia de seguridad social, la verdad es que esto ha sido una problemática teniendo a muchos adultos mayores y adultas mayores en la situación de desamparo total. Existe una gran brecha en el ejercicio del derecho a la salud, donde el Estado chileno ha priorizado precisamente, por ejemplo, lo que significan los modelos de salud privados por sobre el sistema público que atiende a la gran mayoría de la población en Chile. Existen brechas de género con respecto a los derechos económicos, sociales y culturales, criminalización de los pueblos indígenas, el pueblo mapuche. Nuestro principal pueblo ha sido precisamente atacado por la institucionalidad chilena, incluso creando leyes específicamente para su encarcelamiento, como es lo que sucede con la ley antiterrorista o la ley de seguridad interior del Estado, y una criminalización de la protesta social. Los últimos 30 años han visto a distintos movimientos sociales salir a la calle, exigir cambios en la institucionalidad que se han transformado precisamente en enfrentamientos con la policía, ya que la lógica ha sido siempre el cooptar el derecho a la protesta en el país. Y este estallido social de octubre de 2019 viene a graficar precisamente todos estos elementos que mencionábamos anteriormente. Primero, una constitución que mantuvo un modelo económico, cultural y político que privatizó y que negó parte de los beneficios del modelo económico a una enorme parte de la población, y que además se mezcla precisamente con la sensación de impunidad. Lamentablemente, el Instituto Nacional de Derechos Humanos en Chile presentó más querellas por tortura desde octubre de 2019 que en comparación a todos los años que lleva de existencia, aproximadamente 25. Por lo tanto, estamos viendo una situación gravísima en torno a lo que significa la vulneración de derechos para la ciudadanía que simplemente salió a manifestarse para exigir una vida más digna. Es por esto que la institucionalidad heredada es una cuestión brutal. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos nos decía que al no existir precisamente justicia por los crímenes cometidos en dictadura y al existir el mantenimiento incluso de las mismas caras y las mismas jerarquías al interior de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Orden, esto generaría la sensación de una permisividad con respecto a violaciones a derechos humanos. Bueno, eso lo dijeron en enero del 2019, en octubre del 2019 empezamos a ver precisamente cómo nuevamente la violencia aparecía de forma masiva en nuestras calles. Cientos de personas con estallidos oculares, torturas, desapariciones y muerte, como les mencionaba. ¿Cuál es el camino que viene hacia ahora? En este momento, Chile, más allá de estar tratando de eliminar este último anclaje autoritario de la dictadura que nos quedaba en nuestra Constitución y que de una u otra forma regía todos los aspectos de las distintas esferas públicas en nuestro país, también hay un proceso de buscar justicia con respecto a los crímenes cometidos, precisamente para evitar que nuevamente esta impunidad se imponga en el país y en 30 o 40 años más volvamos a ver la reaparición de este nivel de violencia nuevamente. Es necesario
que no solamente la justicia caiga en un carácter simbólico, como lo mencionamos anteriormente, a través de comisiones de verdad, a través de monumentos, sino que también la búsqueda de justicia penal para aquellos que cometieron agresiones. Afortunadamente, hemos visto que durante estos últimos meses han habido procesos que han ido avanzando, pero aún así hay una falta de responsabilidad política por parte del gobierno, que fue responsable precisamente de la implantación de estos nuevos mecanismos. Entonces, ¿cómo garantizamos los derechos humanos hacia el futuro? ¿Cómo garantizamos que las consecuencias o los legados de los regímenes autoritarios no pesen en los países democráticos, teniendo esta acumulación de descontento social que finalmente estalla y se transforma en un motivo para la violación masiva y sistemática de derechos humanos? Lo primero que nosotros decimos es el juzgamiento de aquellos que fueron responsables de estos crímenes. Lo segundo, la instauración de una nueva comisión de verdad y justicia que permita dar una publicidad y un conocimiento masivo de lo que ha significado esta violencia para miles de personas. Una instauración de una memoria transformativa que no solo recopile historias, sino que precisamente apunte hacia un desarrollo equitativo y distributivo. La lógica de la memoria con uso precisamente hacia el futuro. La lógica de que los derechos humanos no solamente son un mínimo a cumplir, sino que aspiran precisamente al desarrollo completo de la dignidad humana. Y finalmente, el punto que es fundamental, una nueva constitución plurinacional que derribe los cimientos neoliberales del actual. Afortunadamente, el proceso constituyente chileno también es bastante único, ya que se aseguró una paridad de género, va a ser escrita por una igualdad de hombres y mujeres, con escaños reservados para pueblos indígenas, con escaños reservados para personas en situación de discapacidad. Por lo tanto, por primera vez en nuestra historia, se va a dar un cambio que sea realmente en 180 grados. Es un cambio que nos va a permitir tener la primera constitución democrática, realmente democrática en el país. Además de significar no solamente un cambio en la forma en la cual estamos realizando la vida política en Chile, sino que además nos permita por fin, 30 años después de la vuelta a la democracia, empezar a terminar el legado de la dictadura más sangrienta que ha tenido Chile en toda su historia. Con eso acabo la presentación que teníamos preparada para ustedes. Agradezco muchísimo las preguntas que puedan surgir a partir de este momento y por supuesto completamente disponible para seguir conversando sobre estas temáticas. Muchas gracias, Dejaré de estimado compartir. licenciado Adolfo, muy interesante el tema que nos comparte, sin duda. Es un tema que merece la pena discutir, detenerse y reflexionar y sobre todo comprender el porqué de estos movimientos sociales que son, pareciera ser la única vía para visibilizar una problemática que ha perdurado pues, por mucho tiempo, ¿no? Por bastantes años. Todavía le quedan algunos minutos, exactamente 4 minutos. No sé si desea ampliar un poco más su participación o se reserva para las preguntas. Sí. No, me gustaría comentar algo también añadido a esto. Creo que la situación chilena también es interesante analizar, no solamente por el caso particular del país, sino que precisamente porque en Latinoamérica compartimos muchos elementos comunes en términos de sistemas políticos, sistemas económicos y legados desde nuestros regímenes autoritarios. Lamentablemente Chile en este aspecto fue quizás el más lento en términos de la justicia y en términos de lo que significó sacarse de encima los crímenes cometidos por estos regímenes. En el caso, por ejemplo, argentino, el dictador Videla muere en la cárcel. En el caso chileno, el dictador Pinochet muere completamente en libertad. Jamás se ve enfrentado precisamente a procesos de justicia. El único arresto que tiene en su vida es el arresto que hace el juez Baltasar Garzón en Londres. Es decir, la justicia internacional fue la única capaz de intervenir precisamente para buscar una sanción penal con respecto al dictador. Por lo tanto, creo que el proceso que está viviendo Chile, de primero lograr empezar a romper estas barreras impuestas a través de modelos económicos, por ejemplo, heredados desde el consenso de Washington en la mayoría de los casos en el resto de los países a partir del 91, pero que nos demuestra que la situación de derechos humanos en Latinoamérica es muy precaria, incluso en estos países que se veían como el ejemplo a seguir, incluso en estos países que se veían a sí mismos, nos veíamos a sí mismos como estos faros de democracia dentro de Latinoamérica.
Lo que hoy día está ocurriendo en Chile se repite en Colombia, se repite en Ecuador, se repite en Cuba, se repite en Venezuela, se repite en Argentina. Vemos precisamente que la precariedad de la vida ha llevado a que las manifestaciones se vuelvan masivas y públicas contra un sistema, más que un gobierno en particular, y que lamentablemente por nuestra misma tradición y esta herencia que viene desde los 70, han sido respondidas a través de la violencia y a través del abuso por parte de los estados gobernantes. Muchas gracias. Bueno, pues aprovecho el espacio para comentar, antes de la presentación de nuestra siguiente panelista, que pueden comenzar a enviar sus preguntas mediante el chat, y una vez que terminen las dos participaciones, con mucho gusto, cada uno de nuestros ponentes responderán a sus preguntas, ¿vale? Pues me voy a permitir continuar con el desarrollo de esta mesa que esta tarde nos ha reunido. Y me da muchísimo gusto presentar a la maestra Lyuba Lakina, quien es originaria de Kiev, Ucrania. Es licenciada en Filología Hispánica, Enseñanza del Español y Literatura Europea por la Universidad Nacional de Lingüística de Kiev, Ucrania. Maestra en Enseñanza de Lenguas Extranjeras por la Universidad Internacional de Cuernavaca, Morelos. Profesora certificada de ruso por la Universidad Estatal de Moscú y profesora del Departamento de Letras de la Universidad Internacional de Cuernavaca, Morelos. Y el día de hoy compartirá con nosotros su ponencia sobre el vínculo entre la mitología azteca y eslava, comparación de las identidades culturales de México y Ucrania. Adelante, maestra. Bienvenida. Muchas gracias, muchas gracias. Voy a compartir la pantalla. Listo. Bueno, muy buenos días o buenas tardes, dependiendo de dónde se encuentren. Me gustaría presentarme. Me llamo Lyubov Lakina. Yo soy profesora del Departamento de Letras de la Universidad Internacional. Me gustaría agradecer también al doctor Álvaro Ramírez, el organizador de este evento, y por supuesto a su invitación en participar en este congreso. Hoy, el día de hoy, los invito a realizar un viaje cultural e histórico entre los países que son México y Ucrania. Son los países que me unen porque yo soy originalmente de Ucrania, pero ya durante 3 años resido en México. Entonces, me gustaría conectar la idea del pasado a través de la mitología eslava y azteca, y así vincularlos con el presente también, porque resulta que tenemos mucho en común. Yo creo que tenemos más semejanzas de lo que pensamos. Para comenzar, me gustaría enseñarles la definición de Rollo May, es el psicoanalista estadounidense. Un mito es una forma de dar sentido a un mundo que no lo tiene. Entonces vamos a empezar con la definición de mitología. La verdad es que los mitos son patrones narrativos que dan significado a nuestra existencia. Nuestros antepasados, por ejemplo, los eslavos antiguos o los aztecas, trataban de explicar los fenómenos naturales, ¿no?, a través de la creación de ciertas deidades también, ¿no?, a través de creación de los dioses. Entonces, podríamos comentar también que el mito, de por sí como concepto, podríamos decir que pues, son patrones narrativos. Como hemos mencionado, los humanos siempre hemos sido creadores de mitos. También es parte de nuestra historia crear mitología o tratar de explicar los fenómenos naturales y pues, cosas que nos rodean a través de mitología. Además, quiero enfatizar también que tanto la mitología como la ciencia amplían las posibilidades del género humano, porque a menudo pensamos que, por ejemplo, las humanidades es lo contrario de la ciencia. Sin embargo, ambos conceptos van desarrollando nuestra imaginación también y asimismo están ampliando nuestras posibilidades. Vamos a comenzar con algunos datos acerca de la cultura eslava. Su origen se denomina en 1500 a.C., en las tierras de Ucrania contemporánea y también algunas partes de Rusia. El estado eslavo antiguo llamado Rus de Kiev, ¿no? Ahí surgió el territorio eslavo. Algo muy curioso también de la población eslava es que hemos tenido el proceso de migración y vamos a decir que conquista de territorios, pero esa conquista era bastante pacífica porque solamente nos mudábamos y a través de la migración, pues así conquistábamos, vamos a decir, pues organizábamos, ¿no?, nuestro estado y lo estábamos ampliando. Entonces, los eslavos se caracterizan como los pueblos bastante pacíficos, pero también profundamente religiosos, ¿no? Éramos bastante religiosos igual antes de la llegada del cristianismo en 988.
Entonces, pues estábamos siguiendo también, ¿no?, nuestras creencias. Actualmente podemos dividir a los eslavos en 3 ramas. Los eslavos occidentales, que son, por ejemplo, polacos, eslovacos, checos, también podrían ser parte de este grupo. Los eslavos meridionales, quienes son búlgaros, rumanos, por ejemplo, bosnios, croatas, pero el día de hoy nos enfocamos más en los eslavos orientales. Al grupo de los eslavos orientales pertenecen Ucrania, Rusia y Bielorrusia. Hoy nos interesan específicamente estos países. Comentando algo de la cultura azteca, también hace falta resaltar que su origen, bueno, ese pueblo se originó en la parte central y sur actual de México entre los siglos XV y XVI, ¿verdad? Eso fue la época más fructífera. Esta etnia, ¿verdad?, la cultura azteca se caracteriza como un pueblo fundamentalmente guerrero y religioso. Entonces aquí sí tenemos alguna, vamos a decir, diferencia, ¿no? Porque ucranianos éramos, pues la verdad es que por la historia éramos un poco más como que pacíficos, no teníamos el espíritu guerrero, pero sí éramos religiosos. Aquí ambas culturas coinciden también, ¿no? Y por supuesto que los aztecas fueron los fundadores de la entidad político-territorial más grande y poderosa de la región, igual que los eslavos en su tiempo, pero hablando de la escala de Europa. Y vamos a comenzar con la comparación cultural entre los países. Por ejemplo, la idea de la creación del mundo, el origen del universo, de acuerdo con las creencias aztecas que tenemos del lado izquierdo, por supuesto que los presentes aquí, yo creo que conocemos, ¿no?, la piedra del sol, el calendario azteca, en su centro está el dios Tonatiuh, el dios del sol, y podemos observar que su lengua también tiene una forma de cuchillo, lo cual podría simbolizar posiblemente pues, los rituales, ¿no?, que se realizaban para, pues con la finalidad de dar gracias también a este dios. En el caso de las creencias eslavas, tenemos el árbol de la vida o Miraboa Dreva, en el idioma protoeslavo. La mayoría de los países con la lengua natal indoeuropea, tenían esa misma creencia del árbol de la vida, ¿no? Entonces, de acuerdo con la leyenda eslava específicamente, el árbol crece en el centro del universo, sobre la roca mágica Alatir, situada en la isla Buyan, ¿no?, y que flota en el mar, y así es como surgió el mundo. Aquí sí tenemos varias diferencias, ¿no?, en las culturas. Sin embargo, me gustaría también enseñarles las semejanzas que tenemos entre las deidades paganas. Les voy a enseñar algunos dibujos, los cuales son pues, una, digamos, ilustración aproximada, la cual, a mi opinión, correspondía más a la descripción de cada una de las deidades. La deidad superior para ambas culturas es la deidad de la guerra. En las creencias aztecas tenemos a Huitzilopochtli, ¿verdad? Fue el dios del estado mexica, fue un ídolo, vamos a decir que la gente lo admiraba, pero también lo temía. Y es un caso muy semejante también con Perún, del lado derecho. Aquí tenemos al dios eslavo. Tiene alguna semejanza con el Thor escandinavo, yo creo que nos suena un poco más, pues son bastante semejantes iguales esos dos dioses. Y igual como Zeus griego, Perún utilizaba el rayo como su arma. Entonces, esos dioses eran principales dentro del panteón eslavo y azteca, pero además eran dioses que la gente admiraba y también temía, porque todos temían la ira de esas dos deidades. Seguimos con la deidad del sol, también que tenemos aquí son, de acuerdo con las creencias aztecas, tenemos a Tonatiuh, ¿verdad? Siempre Tonatiuh podemos ver el color de su cabello, que era como que el color del sol, por supuesto, ¿no? Tenía muchos ornamentos igual en su cara y se representa con varios tipos de vestimenta. También, en el caso de la creencia eslava, tenemos a Dashboh. Es el dios eslavo, bueno, que representa el sol, por supuesto, pero además, como ustedes pueden conocer también, ¿no? Pueden saber que los países eslavos tenemos solamente ciertos meses de calor. Entonces, por supuesto que el sol lo apreciamos mucho, ¿verdad? Nos encanta el sol, nos encanta el calor y entonces los eslavos también se denominaban como los nietos de Dashboh, del dios del sol. Así queríamos estar un poco más cerca al sol también, ¿no? En el caso de Dashboh, él, como el dios griego Helios, cruzaba el cielo en un carro tirado por 4 caballos blancos con alas de oro. Entonces, era así una deidad de sol bastante importante para ambas culturas. La siguiente deidad es deidad de la tierra. Aquí, ¿no? Por supuesto que en vamos a decir, en esa lista de dioses, ¿no?, de dioses, deidades masculinas, tenemos también una figura femenina que aparece aquí y
es su única figura femenina, pero no es menos importante que las otras. En el caso de las creencias aztecas tenemos a Coatlicue. En la mitología azteca es la diosa de fertilidad, patrona de la vida y de la muerte, de ambos aspectos, guía del renacimiento y la madre del dios que ya vimos, Huitzilopochtli, también, ¿no? El dios de la guerra. Usualmente Coatlicue se dibujaba con falda de serpientes y además ella llevaba un collar con las manos y los corazones cortados de víctimas de sacrificio. Del lado derecho tenemos creencia eslava, también aquí es Makosh, la diosa Makosh, era una diosa de destino, ¿no? Era una deidad que controlaba el suelo y las cosechas, además era protectora de niños y mujeres. Algo peculiar de esa diosa, podemos ver un telar detrás de ella. Makosh representaba una deidad que controla nuestro destino, ¿no? Que lo está tejiendo. Entonces podemos observar que hasta el mismo momento de ahora, pues Makosh está tejiendo nuestro destino a través de su telar. Seguimos con la deidad de la lluvia. Aquí podemos observar a Tlaloc, que yo creo que es uno de los dioses más conocidos. La verdad, yo creo que lo ubican también muchos alumnos, me han contado específicamente de Tlaloc, por su habilidad, ¿no? De dominar el agua y también de tal manera Tlaloc como deidad contribuía al cultivo de maíz, ¿no? Por eso, por supuesto que fue una deidad de gran importancia, a pesar de que no es la deidad suprema del panteón. En el caso de creencias eslavas tenemos a Stribog. Siempre se dibujaba como que esa deidad siempre se representa como un anciano de pelo blanco, ¿no? Y que vive en un denso bosque y pues además como que sopla de un cuerno con el que llama a los vientos, ¿no? Y siempre igual en las épocas de verano, Stribog podría pues aliviar un poco el calor que estaba provocando, ¿no? Otro dios del sol, Dashbog. Y pues la última deidad, pero no la última en las semejanzas, sino la última de esa presentación sería la deidad del fuego, Huehueteotl o Svarovich, también, ¿no? Que se denominaba en el caso de los eslavos. Entonces, el fuego, ¿no? Esa deidad del fuego, por supuesto que estableció un elemento deificado, ¿verdad? Entonces, el fuego para la cosmovisión mexica, por ejemplo, ¿no? Para la cosmovisión azteca, era un aspecto muy importante porque varios mitos y rituales también se comenzaban a través del fuego, también, ¿no? Además, en la mitología azteca, el fuego representaba la conexión con el inframundo y la muerte. En el caso de la religión eslava, tenemos, ¿no? Svarovich, quien se consideraba como dios del sol, del fuego y del hogar, también, ¿no? Se caracteriza ese dios como un guerrero, también, pero además como protector del pueblo eslavo, también, ¿no? Entonces tenía como que esos dos papeles, ¿no? Que era protector, pero además era un guerrero incansable, también que se encuentra aquí. Pues esas son las semejanzas en mitología eslava y azteca. La verdad es que hay muchas semejanzas porque tratábamos de explicar los fenómenos de naturaleza a través de vías semejantes, ¿no? Teníamos los dioses, por ejemplo, dioses de guerra que he mencionado, y hemos tenido varias semejanzas en nuestra mitología. Ahora mismo me gustaría pasar a la segunda parte de la presentación, que sería relación entre Ucrania y México en la actualidad. ¿De qué manera nosotros estamos conectados en la actualidad? Podemos observar, ¿no? Un esquema aquí. México y Ucrania estamos muy lejos hablando de una distancia física, pero igual esta pandemia y antes de esta pandemia, la verdad, yo pude observar que tenemos varias semejanzas, ¿no? Los mexicanos y los ucranianos, la verdad, tenemos un sentido de humor parecido, una cultura también parecida, a pesar de esta distancia, pero la verdad es que nos entendemos muy bien. Y esto se ha demostrado a través de varios eventos. Por ejemplo, en la Universidad Internacional hemos tenido la colaboración académica entre ambos países. Por ejemplo, hemos tenido las clases también, ¿no? Con los chicos que estudian licenciatura en idiomas. Ellos enseñaban español también a los chicos ucranianos. Hemos tenido de manera presencial también todavía varios eventos de la cultura ucraniana, ¿no? Como tal, y de manera virtual también. Y siempre algo muy peculiar también que yo he observado es que los alumnos mexicanos muestran mucho interés por los países eslavos como Ucrania, Rusia, Bielorrusia, pero además hay muchos estudiantes ucranianos que están aprendiendo español y que les gustaría mejorarlo también. Y entonces ellos también tienen mucho interés y están aprendiendo el idioma por querer conocer a América Latina y México también, ¿no? Específicamente. Entonces,
como que siempre hemos estado vinculados de alguna manera y aquí están también, ¿no? Están descritas esas semejanzas desde el pasado hasta el presente del día de hoy, que tenemos ese interés mutuo también, ¿no? En algunos aspectos coincidimos también con otros países de América Latina, por ejemplo, en el caso de la dictadura también, que nos describió también, ¿no? Otro ponente. Yo he notado pues, que Ucrania también ha tenido cierto pasado, ¿no? Y cierto periodo de dictadura en el cual podríamos coincidir hasta históricamente, ¿no? Entonces, Ucrania es un país bastante joven también, ¿no? Solamente tiene, pues apenas cumplimos 30 años de independencia, este año vamos a cumplir en agosto, y por supuesto que los invito a revisar también la página de la Embajada de Ucrania en México. Siempre hay muchas actividades también de esa página de Facebook, siempre suben mucha información también, y esto podría ser igual un paso más para acercarnos también, ¿no? Ucranianos entendiendo a los mexicanos y viceversa. Entonces me sorprende cómo es que igual a través de los alumnos también lo pude observar, tanto los alumnos mexicanos como ucranianos hemos tenido esta cercanía también. Me gustaría concluir con una frase de Bronislaw Malinowski, es un antropólogo. Todas las culturas, de un modo u otro, reflejan necesidades humanas comunes. Entonces, a pesar de la distancia física que existe entre nosotros, las culturas totalmente diferentes, porque hablando de los tiempos, igual los eslavos, vamos a decir, la religión eslava pagana existía hasta el año 988 y la cultura azteca estaba, pues básicamente, ¿no? Tenía sus creencias entre el siglo XIV y XVI. Temporalmente, por ejemplo, no están vinculadas, pero algo muy curioso también aquí, ¿no? Que esas religiones paganas fueron interrumpidas básicamente, ¿no? A través del bautizo o, bueno, a través de la introducción del cristianismo. Pero antes nuestras creencias eran bastante semejantes. Posiblemente nos hemos encontrado antes, ¿no? O posiblemente hemos influido unos a los otros de alguna manera. Y aquí está, me gustaría concluir con esta frase también. Muchas gracias y дуже дякую. En ucraniano está también escrito por si les gustaría anotarlo. Y aquí está mi nombre, yo soy Lyubov Lankina, y mi correo por si tienen alguna duda o les gustaría apoyarme con algún comentario, lyuba@uninter.edu.mx. Y vamos a seguir organizando varios eventos entre Ucrania y México y, lo más importante, varios eventos sobre Ucrania para los estudiantes, profesores mexicanos. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Lyuba. No sé si tiene algún otro comentario adicional, todavía le quedan algunos minutos o pasamos a las preguntas. Un comentario más. Por ejemplo, a mí me gustaría comentar que, pues no, he visto también, ¿no? Esas semejanzas entre, por supuesto que no, la religión pagana, pero hasta en la época contemporánea tenemos como que algo semejante realmente entre los eslavos y los mexicanos, porque no sé si algunos de los latinoamericanos tenían oportunidad de colaborar, por ejemplo, ¿no? Con algunos otros europeos, pero la verdad es que pues con los eslavos sí que tenemos como que demasiada semejanza cultural. Realmente, no sé por qué y no sé cómo se explica eso, pero los europeos han tenido, por ejemplo, otra historia, ¿no? Igual cuando he trabajado yo con los españoles también, ¿no? No somos tan semejantes a pesar de que estamos más cerca. También eso fue algo como que me chocó, que con los otros europeos, los eslavos, no estamos tan semejantes. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Pues bueno, vamos a pasar entonces a la sesión de preguntas. Antes que nada, felicitarla también por esta interesante participación. De verdad que es muy interesante ver justamente esas semejanzas que, como usted en un principio mencionaba, ¿no? Pareciera ser que había muchas diferencias y la gran distancia entre Ucrania y México, y de repente que usted nos muestra estas similitudes con las deidades y sus funciones, que es verdaderamente bastante interesante, ¿no? El ver cómo estamos más cerca de lo que pensamos y cómo existen estos puntos de convergencia y de necesidades comunes, que sí es muy importante, a mí me parece, poder identificar para poder construir un mundo con relaciones más armoniosas, ¿no? Desde la comprensión del otro, identificando no solamente las diferencias, sino también las similitudes que nos hacen converger en este mundo, ¿no? Y a partir de las cuales pues podemos caminar con estas relaciones culturales, interculturales de una mejor manera.
Muchas gracias a ambos panelistas y voy a permitirme leer las preguntas que están aquí en el chat. Ya estuvieron llegando algunas y la primera es para Adolfo. Adolfo, excelente actualización sobre el nuevo proceso chileno. Mi pregunta es, ¿en qué se diferencia la Asamblea Constituyente chilena con las asambleas constituyentes, con la Asamblea Constituyente de Chávez y Maduro? Estos dictadores destruyeron la democracia y economía venezolana. La pregunta es de María Párez. Adelante, por favor, maestro. Muchísimas gracias por la pregunta. Creo que hay grandes diferencias en el proceso, principalmente con respecto a lo que significa la legitimidad de los mismos procesos. Primero, en el caso de, y haciendo solamente un ejercicio muy simple de política comparada, el proceso constituyente venezolano parte precisamente por un mandato de carácter presidencial. En el caso chileno, son las protestas masivas a lo largo y ancho del país, las protestas más convocantes de toda la democracia, las que de una u otra forma fuerzan al establishment político a llevar a cabo una salida institucional para el descontento a través de un cambio de la Constitución. Ahí hay un punto importante. Lo segundo también es que el reemplazo de nuestra Constitución no se da solamente por carácter de un cambio de gobierno en términos políticos, sino que se da en el sentido de eliminar uno de los resabios de la dictadura más brutal que ha tenido Chile. Es decir, es un esfuerzo democratizador por donde se le mire. Tercero, creo que también hay un término, una diferencia en términos de la legitimidad por la forma en la cual fueron electas las personas que van a redactar la nueva Constitución. En el caso venezolano, fueron electas a través de formas territoriales y sectoriales, donde el mismo gobierno fue quien definió cuáles sectores iban a participar de este proceso. En el caso chileno, se replicó el mismo proceso el mismo proceso eleccionario que tenemos para la representación en el Congreso, es decir, completamente territorial, con listas abiertas, participación de independientes, escaños reservados para pueblos originarios, de todas las tendencias políticas, y que por lo tanto brindó de una muy buena recepción en términos de los resultados del proceso por parte de la población chilena. Nadie puede alegar que en este caso no se respetaron las normas democráticas para la elección de los constituyentes. Y finalmente creo que una de las grandes diferencias que puede existir y que, bueno, estamos haciendo un poquito de adelantándonos en el futuro, pero la Asamblea Constituyente venezolana se declaró plenipotenciaria, es decir, incluso superando en términos de poderes a otros poderes del Estado. En el caso chileno, por mandato constitucional, se tuvo que hacer una reforma a la actual Constitución para llevar a cabo esta convención constituyente, como de hecho es el nombre formal en Chile, está única y exclusivamente limitada para la redacción de una nueva Constitución. No puede extenderse más allá de un año. En el caso venezolano, si no me equivoco, fueron cerca de 3 años lo que se extendió el proceso constituyente y está, como les decía, limitada y única y exclusivamente para la redacción del nuevo texto constitucional. Por lo tanto, luego de esto va a desaparecer e incluso existe un mandato por ley que quienes redacten la Constitución no pueden participar en nuevas elecciones a cargos públicos electos en los próximos 3 años. Lo cual de una u otra forma también evitaría que este proceso constituyente sea utilizado como un trampolín para carreras políticas. Así que creo que ahí hay algunas diferencias, principalmente, como les decía, en términos de la legitimidad del proceso. Muchas gracias, Adolfo. Muy amable. Hay otras 2 preguntas, una para cada uno de los panelistas, y son de la maestra Liliana del Valle. Muy buenas tardes, muy buenas e interesantes ponencias. Tengo una pregunta para Adolfo. ¿Cuál es el reto de la nueva Constitución chilena y cómo se observa el panorama respecto a las próximas elecciones presidenciales? Me parece que ya un poquito fue resuelta la pregunta, pero podría ampliar la respuesta. Y para la maestra Hugo, ¿qué fue lo que te llamó la atención del idioma español y por qué México? Adelante, panelistas. Maestro, empezamos con usted y después la siguiente pregunta. Perfecto. ¿Sí? ¿Parto yo? Disculpa, me confundí en esa parte. No, sí, con usted y dejamos para respetar el orden de las preguntas, ¿vale? Perfecto.
Gracias. Con respecto a los desafíos que tiene este proceso de Constitución, uno tiene que precisamente ser un proceso que brinde legitimidad. Va a tener un plebiscito de salida donde la población total chilena va a poder aprobar o no el nuevo texto constitucional. Por lo tanto, tiene un desafío interesante en el desarrollo del proceso. En el resultado, primero tiene que romper con ciertas lógicas que el Estado chileno ha perpetuado, como por ejemplo el no reconocimiento constitucional de las naciones existentes dentro del país. Chile es un país que tiene una herencia indígena muy importante y que no ha sido jamás reconocida por el Estado chileno. Ese es un gran punto. Otro punto tiene que ver con la descentralización del país. Creo que esto también es bastante común en países latinoamericanos, que las capitales de una u otra forma van a concentrar los recursos económicos, los recursos tecnológicos, el desarrollo político incluso. Que el proceso de nueva constitución también debería brindar y de hacer una mejor distribución del poder en términos territoriales en Chile. Y creo que el gran punto es la recuperación de los derechos económicos, sociales y culturales, que como les decía, se encuentran totalmente al arbitrio del mercado. En el caso chileno, ningún chileno puede tener una jubilación entregada por el Estado. Todas las jubilaciones de todos los trabajadores y trabajadoras están mediadas por empresas privadas. Por lo tanto, hay cuestiones... podemos afirmar abiertamente que en Chile no existe un modelo de seguridad social. Entonces, hay varias cuestiones con respecto a la recuperación de derechos básicos como el agua, que son los principales desafíos. Y ahora, ¿cómo va a afectar esto en las elecciones presidenciales? Porque para quienes no lo sepan, también Chile ha vivido muchas elecciones en estos últimos 2 años y viene quedando restante la elección precisamente de presidente a final de año. Creo que el próximo gobierno va a tener que ser un gobierno que tenga que ser capaz de entender que las reglas del juego con que va a ser electo van a ser distintas con las que va a terminar su mandato. Precisamente bajo la lógica de un gobierno que sea capaz de conducir el proceso constituyente, hacerse cargo de sus resultados y que tenga también la capacidad de ponerse al servicio de lo mandatado por esta nueva constitución. Van a haber muchas reformas institucionales en el país y el gobierno va a tener que ser capaz de ceder ese poder. Chile, por su forma política, su modelo es un modelo con un hiperpresidencialismo y que es muy probable que también esto se vea afectado a partir del proceso de nueva constitución con un modelo más tendiente a un mixto parlamentarismo, incluso con la creación de nuevas figuras, por ejemplo, como un posible primer ministro. Entonces, los desafíos de la nueva presidencia van a ser hacerse cargo y ser capaces de implementar gran parte de estos cambios que van a salir en el nuevo texto. Muchas gracias, Adolfo. Maestra Lyubov, adelante, por favor. Le repito la pregunta. ¿Qué fue lo que te llamó la atención del idioma español y por qué México? Sí, muy buena pregunta, Liliana, muchas gracias. Pues la verdad es que el idioma español tiene gran importancia en los países eslavos, igual porque, por ejemplo, si antes era obligatorio, bueno, todavía lo es, ¿no? Saber el inglés y tratar de conectarse con el mundo a través de otros idiomas y no solamente el ucraniano, el cual es el idioma oficial del país. Ahora mismo el español yo creo que está ganando también más atención. La verdad, hay muchos ucranianos que están aprendiendo español como su lengua extranjera también, y es muy curioso que es por los países de América Latina, como que ahora la verdad es que la historia, también la cultura latinoamericana están, pues vamos a decir que de moda ahora mismo, ¿no? Porque si antes esto fueran en Ucrania los idiomas europeos, que son, no sé, francés, por ejemplo, ¿no? El inglés estaban como que más populares y era más como que una decisión, digamos así, como que más frecuente de elegir para aprender un idioma, ahora mismo es el español. Y pues en mi caso personal, pues la verdad es que siempre me ha gustado el idioma y lo sigo mejorando también. En el caso del español, yo el idioma español lo aprendí en mi país, también en la Universidad Nacional Lingüística de Kiev, y lo pude mejorar en España. Estuve en intercambio igual en España durante casi un año también, y entonces como que así fue mi destino también a España. Y sin embargo, la verdad es que siempre quise conocer México. Aquí tuve mi maestría también, como mencionó doctora Adriana, y la verdad es que después tuve una invitación para seguir trabajando y decidí quedarme, no solamente terminarlo con la maestría regresando a mi país, a pesar de que eso fue lo que mi familia también esperaba, también, ¿no? Pero pues aquí estoy ya trabajando 3er año, voy a cumplir igual en enero y básicamente estoy difundiendo también mi cultura. Es muy curioso cómo nosotros empezamos a apreciar más nuestra cultura al estar en otro país. No sé si alguien más podría estar de acuerdo conmigo, pero es algo que yo he notado también en mi caso.
Sí, definitivamente concuerdo con usted. Que efectivamente así es, cuando uno está fuera de su país es cuando pareciera ser como que en el interior se aviva toda esta cultura, ¿no? Y uno busca ese sentido de pertenencia y de verdad que me parece que uno disfruta muchísimo compartir su cultura y bueno, va desde un simple y sencillo alimento, ¿no? Tradicional para nosotros, que como el desayuno clásico, ¿no? En el caso de México, los chilaquiles con un huevo estrellado, pues que uno comenta y de repente, pero no lo conoce, ¿no? Entonces le da uno también muchísimo mayor valor y aprecio, no solamente pues la manera que uno tiene y la riqueza gastronómica, ¿no? Sino también a todas estas características culturales que nos arraigan y pues que nos dan también sentido de identidad, ¿no? Muchas gracias. Continuamos con las preguntas. Bueno, antes una felicitación. Muchas gracias a ambos ponentes. Felicidades a ambos, muy jóvenes y muy buenos en su tema. Este es de José Alfredo Romero. María Párez, muy interesante la presentación. Mi pregunta es para Lyubov, si también hay semejanzas entre la literatura mexicana y la literatura eslava. Gracias. Muchas gracias Adelante, por la maestra, pregunta. por favor. Sí, sí, la verdad es que me hace falta conocer todavía mucha información sobre la literatura mexicana, sinceramente, pero conociendo al menos la literatura latinoamericana, también yo podría comentar que los elementos de realismo mágico de alguna manera también se reflejan pues a través de la mitología y como que los rituales, igual lo tenemos presente en la literatura ucraniana. Algo muy curioso específicamente de la literatura ucraniana también es que tenemos también el periodo de romanticismo, y este periodo básicamente se basa en las ideas de la revolución del pueblo ucraniano, ¿no? Porque Ucrania igual es un país que ha estado dividido entre el Imperio Ruso y el Imperio Austrohúngaro, entonces siempre queríamos como que recuperar nuestra identidad nacional, comprenderla mejor y mostrarla también a otros países. Entonces es algo muy peculiar, como que ese espíritu de la revolución creo que está presente tanto en México, igual, ¿no? Y además en Ucrania también, como que siempre lo tratábamos de mostrar también, ¿no? Eso sería como que algo semejante que tenemos en la Universidad Internacional. Igual muy pronto vamos a tener un curso de literatura ucraniana y rusa y la escritura creativa también, ¿no? Además, si alguien está de los presentes aquí, la parte de la comunidad de la Universidad Internacional, igual los invito a tomarlo. Y me gustaría compartir algo también con Adolfo Ramírez, ¿verdad? Con el ponente, porque mis alumnos de interculturalidad han estado presentes en la conferencia dedicada al Museo de Tolerancia en Chile. Y yo quería también enfatizar que les encantó el tema también, ¿no? Y es un tema que une también pues, los alumnos ucranianos que estaban presentes en la conferencia y además a los mexicanos que tienen gran deseo de conocer algo más por Chile y pues colaborar con el país. Entonces quería solamente comentarlo también a Adolfo, que nos encantó también la excursión al museo también. Muchas gracias. Muchísimas gracias por tus palabras y por el interés. Esperamos el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos en Chile es un museo que precisamente busca mostrar esta historia que es bastante triste, que es bastante potente a su vez, pero que de una u otra forma nos tiene que brindar precisamente lecciones para el futuro. Hay una frase con la que me gusta mucho y con la que trabajamos, que es la idea de un pueblo sin memoria es un pueblo sin futuro. Necesitamos saber de dónde venimos para saber dónde estamos y hacia dónde vamos. Creo que eso es fundamental y que no solamente es una cuestión única del caso chileno, es un falso particularismo, sino que es una cuestión de la construcción del relato nacional que nos tenemos que dar todos los países, todas las nacionalidades, porque es eso de una u otra forma lo que uno de los elementos más aglutinantes para hablar de una cultura en un país. Así que muchísimas gracias por las palabras y por supuesto están todos y todas invitados a revisar la web del museo www.museodelamemoria.cl, donde podrán encontrar toda la información y todo el trabajo que estamos desarrollando. Pues yo, muchísimas gracias a ambos. Me permito también unirme a las felicitaciones del público. Realmente son temas muy interesantes que merece la pena discutir y conocer. Y yo nada más tengo una breve pregunta para terminar. Para los dos, voy primero contigo, Adolfo.
existe, bueno, la discriminación, la cuestión de la discriminación indígena me parece que también es una característica lamentablemente cultural también de América Latina en general, ¿no? Pero en el caso chileno, por ejemplo, se vive esta discriminación por el hecho de pertenecer a algún grupo étnico, todavía es visible. Te comento un poquito más como la impresión con la que yo me quedé. Cuando tuve la oportunidad de visitar Santiago hace un par de años, y yo hice un recorrido hacia el Museo de Bellas Artes y caminé por el barrio Mapocho, ¿no? Pues sin saber por dónde andaba. Y entonces llegué a Bellas Artes y tal. Cuando salí más tarde, tengo la oportunidad de tener una reunión, una convivencia con paisanas tuyas y me dicen, pero ¿cómo es posible que caminaste por ahí, no? Y es que ese barrio es muy, muy peligroso y no sé qué. Y entonces la pregunta que yo me hice es, uno, ¿por qué se llama así? O sea, ¿por qué es el barrio Mapocho? Y si hay alguna asociación de que es quien pertenece a un grupo étnico es una persona que puede cometer un acto ilícito. Esa es la idea con la que, la pregunta con la que yo me quedé en la cabeza y me gustaría compartirla hoy contigo. Muchas gracias por la pregunta. Y también, qué bueno saber que conoces en primera persona Chile. Con respecto al nombre del barrio, es porque el principal río que atraviesa la ciudad de Santiago es el río Mapocho. Y este barrio es el que se construye precisamente alrededor de uno de los afluentes. Por lo tanto, de ahí agarra su nombre. Es un barrio muy popular, es un barrio que los sectores cercanos al río, desde la colonia, en el caso chileno, fueron utilizados precisamente para todo aquello que la sociedad no quería ver. Los hospitales, los cementerios, los mataderos. Por lo tanto, ha tenido esa característica de ser lugares de una u otra forma rechazados o invisibilizados dentro de las propias ciudades. Y pasando al otro aspecto de la pregunta, la discriminación en Chile en términos indígenas, y sé que también ha ocurrido en otros países, llegó a niveles brutales en cierto momento. La prohibición de la utilización de nombres indígenas, la prohibición de utilización de apellidos indígenas, pero creo que hoy día principalmente hay muchos prejuicios que provienen precisamente desde cómo se fue construyendo culturalmente Chile. El prejuicio de que los indígenas son personas con problemas de alcohol, con iletrados, con situaciones de violencia familiar, etc. Pero creo que hoy día el principal problema en torno a la discriminación es un problema de carácter estructural e incluso legal. El pueblo mapuche es el único pueblo que el Imperio Español no logró conquistar. De hecho, se ha establecido por muchos historiadores que la guerra de Arauco, el sector donde se concentra el pueblo mapuche, es una guerra que lleva más de 200 años. Hoy día, las comunidades mapuche están luchando por la recuperación de aquellas tierras que fueron arrebatadas. Dentro de esta lógica, ha sido criminalizado las personas de la etnia mapuche bajo el título de terroristas. De hecho, literalmente se utilizó la ley antiterrorista contra el pueblo mapuche, precisamente en la forma de la recuperación de tierra. Creo que ahí está una cuestión muy potente y además lo vinculo a lo que presentaba con respecto a la nueva constitución. La necesidad de que el Estado de un país reconozca esta multiculturalidad y la establezca legalmente, por supuesto que va a colaborar en una construcción de una identidad cultural distinta. Cuando nuestra constitución diga que en Chile existen otras naciones, ya no vamos a apuntar con el dedo, o va a ser menos probable apuntar con el dedo a aquellos que vemos como foráneos, cuando en realidad incluso estudios genéticos dicen que el 90% de la población chilena todos tenemos sangre mapuche. Entonces, por lo tanto, creo que es muy importante ese reconocimiento para luchar con el fin de la discriminación y aceptar nuestra sangre indígena, aceptar que, al igual que gran parte de los pueblos latinoamericanos, somos producto de esta mistura de colonizadores y de personas que ya se encontraban en estas tierras desde hace muchos, muchos años antes. Muchas gracias, Adolfo. Y ya para cerrar contigo también, maestra Lyubov, ¿qué es lo que más te gusta de México? Estoy pensando, es que hay tantas cosas por mencionar, la verdad, que
Pues me gusta, yo creo que todo, la verdad, me encanta trabajar aquí, me gusta mucho la cultura mexicana, lo estoy disfrutando como que todo lo que era también, ¿no? La cultura prehispánica, siento que merece todavía más atención y es algo tan complejo, es un sistema bastante amplio también, ¿no? De simbología. Por ejemplo, pues ojalá pudiera igual mencionar algo más sobre la piedra del sol y todo su significado, porque cuando me estaba preparando para la conferencia, pues descubrí que hay mucho significado de, pues igual, ¿no? Todos los símbolos del calendario azteca. Por ejemplo, me gusta la comida. Yo me acuerdo que antes tal vez no, porque como que todo está hecho de maíz y muchas tortillas y eso me causaba antes algún conflicto, pero ahora, por ejemplo, ya me encantan los chilaquiles, que apenas comí hoy para el desayuno también, y pues en general me encanta mucho la comida mexicana. Y yo creo que, bueno, para concluir con esa respuesta, creo que antes que nada me encanta la gente mexicana porque cada una de las personas que yo conocí aquí me pudo, como que pudo contribuir algo a mi desarrollo personal, también pudo enseñarme algo. Nunca me choqué así como con un conflicto o discriminación, digamos, pues hacia mí o representantes de otros países tampoco. Entonces, yo creo que sería, pues, la gente mexicana es lo que más, la verdad, me gusta, ¿no? Su manera de ser, su semejanza con los pueblos eslavos, también su manera de apoyar, también su manera de poder enseñar algo, porque a través de las personas mexicanas yo aprendí pues la mayoría de cosas que sé de México también, ¿no? No fue de internet o de los libros, sino que fue a través de la gente, que cada alumno y profesor y pues los diplomáticos mexicanos a quienes conocí, cada uno enseñó algo sobre México a mí. Y yo creo que es lo que importa también, ¿no? El orgullo de pues, la persona mexicana también y su manera de presentar la información sobre su país y la curiosidad por otros países que tienen también, ¿no? Lo cual es totalmente mutuo. Pues eso sería lo que más me encanta. Por eso voy a dejarlo así como la gente, la manera de ser de los mexicanos. Pues muchísimas gracias a ambos, a nuestros panelistas que el día de hoy gentilmente compartieron con nosotros estos interesantes temas. Estamos ya cerrando esta mesa y los invitamos a quedarse en la siguiente mesa que inicia en 10 minutos. Es Integration Music in the Classroom. Muchas gracias a todos. Buenas tardes. Hasta luego.